Vamos ahora sí te voy a dar la palabra, Marisela, para que nos cuentes. El título de su historia se llama Lucio no está. Y bueno, prefiero que la escuchen ya, no digo nada más. Va, adelante, Marisela, gracias. Gracias, Amaranta. Pues el título de esta historia que compartí en DEMAC se deriva a partir de una experiencia familiar que tuvimos hace poco más de un mes. Y que fue una experiencia que me impactó mucho, y todo empezó en una madrugada cuando recibí una llamada de una de mis tías. Todo esto es por parte de la familia materna. Y recibo una llamada de esta tía alrededor de las 3, 4 de la mañana. Entonces, pues desde ahí el sobresalto fue pues celular a las 3, 4 de la mañana, pues sí te empieza a vibrar el cuerpo y escucho a mi tía decir de forma inmediata y directa, Lucio no está. Yo cambié los nombres en el texto, ¿no? Pero me dice esta tía, Lucio no está, me acaban de avisar. Este tío tiene 75 años y le tengo mucho cariño a este tío, y cuando pasó toda esta experiencia yo la quería plasmar de alguna manera porque yo decía, no tiene que ser un familiar directo tuyo, el papá, la mamá, el hijo, el hermano, quien sea, para que cuando sabes que hay un familiar que no aparece, no sientas la angustia, no sientas la preocupación. Y con este tío pues tengo un vínculo muy cercano porque mi mamá es mamá soltera, tengo un hermano menor, y yo recuerdo que desde que éramos chicos, este tío con mi tía, la hermana de mi mamá, fueron y han sido súper solidarios con nosotros. Entonces, cada, cada día de Reyes había un regalo, cada fin de semana. Ay, disculpen, pero me recuerdo esto y me da mucha emoción, mucho sentimiento. Y había pues esta parte de la solidaridad con mi mamá por parte de este tío en, en acompañarnos cada fin de semana, comprar comida, eh, estar con nosotros. Y como les digo, cada fin de semana pues había, digo, perdón, cada día de Reyes había un regalo. Entonces sí había mucha convivencia con él cuando éramos chicos, mi hermano y yo. Y cuando me dice esta tía, Lucio no está, no regresó, híjole, pues lo primero que se me vinieron a la mente en esa noche, en ese momento, fueron estas escenas de este tío eh, amoroso, apoyando, y de repente la escena de, bueno, ¿dónde puede estar un señor de 75 años que la versión que teníamos en ese momento es que había salido de su casa el sábado anterior a la 1 de la tarde más o menos, y que pues en la madrugada del domingo no sabían de él? Entonces, bueno, pues cuando mi tía me dice esto, eh, pues ya no me pude volver a dormir, obviamente, y empezamos en el chat de la familia, pues empezó a activar, entonces eran sonidos y sonidos, ya estaba la alerta para ese momento, ya estaba la alerta plateada. Ellos viven en Tlalnepantla, que es Estado de México, y pues empezamos a difundir la alerta, pues los mensajes iban siendo cada vez más conforme la hora avanzaba, eh, de, bueno, con todas estas ideas y con todas estas preguntas que todos nos hacíamos, ¿no? No faltó las preguntas de, ya checaron sus papeles, ya checaron si está la tarjeta, ya checaron si está su medicina, ya checaron con los vecinos, todo el mundo empezábamos a preguntar cosas. Y entonces, pues, esta tía que me llamó empezó a adoptar el rol de enlace entre los familiares y mi tía y sus hijos, para que, bueno, pues pudiéramos dejar libres los teléfonos de ellos, pero que además, pues, el resto de la familia supiéramos qué estaba pasando y cómo podíamos ayudar. Y entonces, pues, a partir de ese momento, todos los familiares empezamos a participar, pues, en la búsqueda. Para mí fue muy, muy impactante, eh, inexplicable. Es un sentimiento que no sé si hay palabras suficientes para transmitirlo, pero cuando ves una alerta
que no es de alguien tuyo, tiene un impacto en ti, ¿no? Porque si ves esa foto, si ves a esa persona y dices que esté bien, que regrese, que no le pase nada, y con gusto la comparto si eso ayuda. Y ahora que estuve del otro lado durante estos 4 días, comprendí que el impacto que hace el que uno pueda replicar una alerta cuando se está buscando a un familiar, lo que se genera del otro lado es un hilito de luz, un hilito de esperanza, de decir cada vez que ves que se replica esa alerta en las redes, ay, pues ya son 50 veces, 100 veces, 200 veces las que sean, y te viene esta sensación de alguien la puede ver, alguien puede haberlo visto. Entonces, a partir de eso, comprendí, y es como concluyo este texto, que aprendí justo la importancia de, uno, respetar y dos, solidarizarse con la réplica de las alertas, porque en esos momentos, del otro lado de la familia, lo está viviendo de una manera que realmente sí puede ser una esperanza, que sí realmente puede ser un poco de confort en ese momento, ¿no? Entonces, pues empezamos con la difusión de la alerta en las redes. Esta tía y yo, pues empezamos de alguna forma a hacernos cargo de la parte de averiguar más cosas, porque pues mis primos estaban, este tío tiene tres hijos, 2 hijos y una hija, y ellos pues estaban directamente con los vecinos, con la policía, revisando las cámaras, hablando con los vecinos, haciendo rondines en sus coches para ver pues qué se podía saber. Y mientras, pues mi tía y yo estábamos con otros temas, ¿no? De, bueno, pues, ¿dónde más hay que poner una denuncia? ¿Dónde más podemos checar? El celular, ¿no? Por ejemplo, pues fue de lo primero que quisimos checar. Y conforme iba avanzando la situación y yo iba participando con mi familia, pues también me iba encontrando con circunstancias y con experiencias tristemente suceden en estos casos, ¿no? Porque, por ejemplo, nos repartimos en el chat de la familia ir a los centros de atención de teléfono celular con Telcel, ¿no? Para ver si podíamos conseguir las últimas llamadas, los últimos registros, porque la fiscalía dijo que se podía activar el geolocalizador 24 horas después, o sea, eso iba a ser el lunes. Y pues nosotros queríamos ayudar y que pudiéramos tener los últimos registros de la forma más rápida posible. Entonces, unos iban a un centro, otros íbamos a otro centro. Yo fui a uno que está cerca de donde yo vivo y de verdad que ahí fue una situación muy frustrante, muy desesperante. Llego con el chico que me atiende y entonces había que hacer la fila porque con además todo este rollo de la sana distancia, pues cuando llegué faltaban no sé cuántos minutos para que cerraran el centro y había varias personas. Entonces me acerco con el chico y le digo, oye, quiero saber si me formo porque tengo esta urgencia. Tenemos a un familiar que no extraviado y nos urge saber qué podemos hacer para ayudar con la localización de los últimos registros. Y él tenía o tiene un celular con ustedes. Y cuando le digo esto al chico, el chico me contesta, tiene que venir el titular de la línea para poderle dar esa información. Entonces yo decía, a ver, no me está escuchando, ¿no? Entonces la desesperación fue tal que sí volteé y yo estaba con esta impotencia, le dije, no es posible que no me estés escuchando lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que justo el titular de la línea está extraviado, no lo sabemos dónde está y queremos saber si podemos obtener los últimos registros para ayudar, porque el geolocalizador se va a activar hasta mañana y es un día que puede ser importante. Sí, sí, la entiendo, pero pues son los procesos, son los trámites. Pues le dije, quiero hablar con el encargado del centro, quiero hablar con el gerente del centro. Pues sí, pase. Y ya cuando llegué era una chica y la chica por lo menos se mostró un poquito más empática y me dijo, bueno, entiendo la situación, lo lamento mucho, y por lo menos ella lo que hizo al checar los registros fue decirme que ese teléfono, como era de tarjeta y no de plan, ellos en el centro no podían ayudarme para sacar un listado de las llamadas,
que por el hecho de que fuera un teléfono que se activa con tarjeta, tenía que regresar yo con el área jurídica y con los documentos que yo llevaba en fotos en el chat y le decía, mira, aquí está todo, aquí está la denuncia, aquí está la alerta, aquí están los documentos. Me dijo, sí, te entiendo, pero lamentablemente no lo podemos, no te puedo ayudar, porque te repito, es un teléfono de recarga y no de plan. Si mañana vienes a primera hora con tus documentos, pues pasas directamente al área jurídica y tal vez ahí ya ellos te puedan ayudar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me regresé, informé en el chat de la familia pues lo que la respuesta que había obtenido y que era la misma de los demás primos que habían estado yendo a otros centros. Por la edad del tío, pues, y de su esposa y nuestros papás, mamás, pues fuimos los primos quienes principalmente y primas estuvimos apoyando en toda esta parte de buscar información y hablar, oír, y esta tía que era como este enlace, pues también era quien estaba un poco más eh, atenta para poder hacer lo que tuviéramos que hacer. O sea, el domingo transcurrió con el tema de el celular, ¿no? De poder hacer algo, pero pues no nos fue bien. Y con las llamadas a esta tía enlace, pues preguntando si había información que hubieran encontrado en la casa. Yo le decía, a ver, si mi tío se fue porque a lo mejor recibió una llamada y eso no lo vamos a saber, pues a lo mejor algo que pudiéramos encontrar en su casa, que nos diera algún indicio de alguna señal de qué pudo haber pasado, si recibió algo, no sé. Domingo fue en eso. El lunes, por supuesto, bueno, el domingo también todos cooperamos para hablar a los hospitales, para saber, Cruz Roja, seguro, todo, y pues no aparecía en ninguno de los hospitales cercanos. Al día siguiente, en el lunes, pues nos avisan sus hijos que la fiscalía ya había comunicado que ya había activado el geolocalizador y que pues nos iban a tener al tanto de los rastreos que se hicieran. Entonces ese día, ya en el lunes, pues como al mediodía nos avisaron que ya había información del geolocalizador y que el primer punto que habían ubicado era por Toluca, rumbo a Toluca. Entonces, pues inmediatamente todos, pues qué familiares hay por allá por parte de él, comunicándose unos con unos familiares. Yo empecé a ayudar a ubicar hospitales de la zona, otros primos buscando accidentes en rumbo a Toluca, etcétera, ¿no? Y bueno, pues conforme va transcurriendo toda esa dinámica de buscar información, de tratar de localizar, pues también me iba yo preguntando, ¿no? ¿Qué razones podía haber si afortunadamente no estaba reportado en un hospital, si no estábamos encontrando noticias que nos dieran una idea de que pudiera haber pasado algo por la zona, etcétera? Empezamos a hablar esta tía y yo y dijimos, bueno, ¿y si se fue porque él quiso? Si a lo mejor por una situación de salud, incluso. Entonces, bueno, pues regresábamos con mis primos y mi tía, oigan, ya checaron que estén sus papeles del seguro social en su casa, a lo mejor tiene algún diagnóstico, a lo mejor, entonces, esta experiencia de estar imaginando 20 historias y que quisieras que alguien bajara y te dijera o llegara y te dijera, esto es lo que está pasando, genera muchísima angustia, genera muchísimo estrés. Yo trataba de controlar los pensamientos lo más que podía, porque no quería imaginar peores escenarios, ¿no? Sino más bien posibilidades. Y pues fue inevitable en esta experiencia pensar en otras personas, ¿no? Pensar en lo que viven otras personas que no encuentran a un familiar, deja tú por horas o por días, ¿no? Sino por semanas, por meses o por años. Y que dices, yo estaba sorprendida y decía, ¿cómo le harán las personas que ahorita están viviendo una situación similar, pero que llevan meses o a lo mejor años de no saber de su familia? ¿Cómo le hacen esas personas para recuperarse, para sostenerse en medio de una situación así, en medio de una situación donde te desesperas, donde no quieres pensar mal, pero al mismo tiempo vas agotando posibilidades, etcétera?
donde no quieres hablar de lo que pudiera ser lo peor, ¿no? Y pues así nos dieron después otra localización y el transcurso del lunes pues giró en buscarlo en asilos, porque entonces la teoría que manejábamos ya algunos familiares era, bueno, y si se fue porque quiso, porque no está en los hospitales, no está aquí, ¿no? Y pues a llamar. Entonces, él es voluntario de una fundación, de Fundación Teletón. Y pues yo dije, pues preguntemos en la fundación, porque yo recuerdo que varias veces que lo he visitado, él me platica con mucho ánimo, con mucho gusto, su trabajo como voluntario. Ya lleva como voluntario varios años. Entonces yo recuerdo sus pláticas diciéndome con tanto gusto, me enseñó su gafete y me enseñó su carta de bienvenida y me platica del evento tal y del evento cual. Entonces me vienen a la mente esos recuerdos de esas pláticas a la par que esta tía enlace me dice, no, es que Chuy, la esposa de mi tío, pues está bloqueada, está choqueada y ella ahorita pues dice que no puede ser que él se haya ido con algún amigo, no puede ser que tenga otra familia, que también fue otra teoría que se nos ocurrió pensar y qué tal que sale con que hay otra familia y demás. Y entonces dijimos, yo les dije a mis tías, no, bueno, esta tía, yo tengo un presentimiento. Yo siento que mi tío, si su personalidad es tan reservada, tan callada, ¿por qué con tanto entusiasmo habla de su proyecto como voluntario en esta fundación? Entonces hay que hablarles y hay que pedirles ayuda y hay que ver si a lo mejor en su expediente como voluntario hay información de otras personas que no son sus familiares y, oh sorpresa, por ahí tenemos algún dato o que nos ayuden a saber con quién se juntaba, con quién platicaba, etcétera. Y bueno, pues empezamos a tener contacto, se portaron muy solidarios, difundieron la alerta en sus redes con todos sus voluntarios y entonces pues eso también ayudó mucho eh, pues para sentirnos, como les digo, un poco más tranquilos de saber que mientras más gente viera la alerta y mientras más gente lo pudiera ubicar en algún lado, pues nos daba esperanza. Y ese día fue buscarlo, pues estar en contacto con la fundación, empezamos a buscar en asilos, en esta posibilidad de pensar que él se hubiera ido solo. eh, y sobre todo esto lo pensamos cuando la tía, su esposa, nos dijo, no están sus medicinas. Entonces ahí fue para nosotros una señal de, pues parece ser que él decidió irse, ¿no? Porque si estaban sus tarjetas, si estaba su ropa y todo, pero no estaba su medicina, pues da como este indicio de él decidió. Y entonces ahí se abre otra situación, porque ¿qué puede ser que haga que se quiera ir? A lo mejor está enfermo y no les quiere dar preocupaciones, a lo mejor discutieron y la tía no nos quiere compartir que discutieron, o a lo mejor lo corrió, o a lo mejor, entonces esta incertidumbre de historias, 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 pues sí es bastante desgastante y bastante estresante. Entonces, pues eso fue el martes que le dimos con todo a la difusión, a estar en contacto con Teletón, les pedimos que lo difundieran en los noticieros por ser de una televisora, parte de esta fundación de una televisora. Y pues al siguiente día, el miércoles, eh, estábamos ya pensando en ir otra vez a hacer los recorridos y hacer la ruta, pues de acuerdo al geolocalizador, ¿no? Y de repente nos dicen, ay, pues lo han vuelto a localizar el teléfono a la altura de Vallejo. Y me acuerdo que dije, ya viene de regreso. Entonces yo le platicaba esto a mi hija y le digo, es que entonces a mí se me hace que mi tío ya viene de regreso. Algo me dice que entonces si él se fue por su voluntad, va a regresar también por su propia voluntad. Y me dice mi hija, ¿y cómo sabemos que el teléfono sí lo trae él? Porque pues, y yo así dije, cierto, ¿no? O sea, no me daba cuenta que en este ánimo y deseo de querer que todo sea como tú te lo imaginas o como yo me lo imaginaba, pues esa posibilidad de que el teléfono no lo trajera él, pues yo nunca la había contemplado, ¿no? Y me dice mi hija, ¿y qué tal que no lo trae? Entonces le dije, no, yo quiero pensar que sí lo trae.
Entonces, quiero pensar que sí lo trae y que viene de regreso, porque de Toluca y luego Vallejo y de Vallejo a Tlalnepantla, pues como que a lo mejor no está tan distante y a lo mejor anda por ahí. Y bueno, pues ese miércoles ya tenían mis primos una cita en Televisa, precisamente para que pudieran apoyarlos en la difusión de la alerta. Y pues ya habíamos agotado todas las instancias familiares, bueno, por teléfono, ¿no? Con todas sus familias y no sabíamos más nada. Luego hubo un dato por ahí que había recibido, había una llamada registrada en casa de un familiar que mi tío supuestamente había hecho desde un teléfono ubicado en Puebla. Entonces, pues sí, había de repente algunas pistas ahí medio confusas y que a nosotros nos generaban más historias que generar, pero que tratábamos de actuar en consecuencia. Y finalmente el miércoles, como al mediodía, pues nos avisan que ya regresó. Entonces mi prima pone en el chat, ya apareció mi papá, ayúdenme por favor a avisar a todos los familiares. Ese momento, esa sensación, estaba yo aquí sentada y estábamos en el chat y viendo y ya habíamos ubicado más asilo cerca y ya habíamos ubicado otras cosas. Fue el momento más eh, de mucha calma que yo he podido vivir hasta ahora. Creo que han sido pocos esos momentos, pero este ha sido uno de ellos, donde sientes que te llega así de golpe y porrazo esa tranquilidad, esa calma de verdad, sientes que algo se te sale, que es esa parte de la angustia, del miedo, de la tristeza, de todo lo que se junta en esos días, de no saber de alguien que tú quieres, y que de repente te digan, ya está, es así como, sí, como que algo se te sale, como que se exorciza todo eso y se va. Y después pues empezábamos a preguntar, bueno, ¿cómo está? ¿Y dónde está? Y tal y tal. Y pues ya nos dijeron mis primos, está bien, ya está en la casa. Y bueno, pues como que nosotros quisimos también respetar ese momento donde ellos pues atendieran la situación y después ya nosotros saber un poco más acerca de los detalles, ¿no? De lo que ellos también nos hubieran querido compartir. Y eso fue la historia que vivimos en la familia y que después de ese día que nos dijeron ya está en la casa, hasta la fecha no hemos sabido muchos más detalles, ¿no? De qué fue exactamente lo que pasó. Sin embargo, lo que sí creo que se generó en la familia, evidentemente los familiares, pues fue esta revuelta, ponernos de cabeza entre los primos, después de eso platicar, ¿no? Y acerca de, bueno, lo importante que es estar al pendiente de los papás, de las mamás, adultos mayores, porque no sabemos en qué momento, incluso nos preguntábamos si esta misma situación de la contingencia fue algún motivo o contribuyó para que él decidiera irse o haya pasado algo, no sabemos, porque pues siendo un hombre que le gusta estar activo y que le gusta estar ocupado en algo y de repente lo metes a la casa y le dices no vas a poder salir y no vas a poder hacer y tal, que eso haya contribuido a que algo lo haya hecho decidir salirse, no sabemos todavía. Y pues pasaron los días, yo pues hablaba sobre este sentimiento en mi terapia, porque bueno, pues ya saben ustedes, ¿no? Que las terapias siempre tratan, y sobre todo el psicoanálisis, ¿no? Te trata de vincular a un montón de cosas y si estás viviendo la experiencia A, pues hay que vincularla a veces con otras situaciones de tu vida y demás. Y pues me remitió a algunos otros aspectos de mi vida personal, ¿no? Esta sensación de tristeza profunda y de realmente angustia por este tío, a quien quiero mucho y que me da mucho gusto saber que regresó, que está bien, pero fue una experiencia que se había quedado ahí, pues como medio reposando, ¿no? Y que sentí que la terapia no había sido del todo suficiente como para sacar, pues, toda esa parte que se me revoloteó esos días, ¿no? Y recuerdo mucho que un compañero de la oficina, cuando les pedí que me ayudaran a compartir la alerta, pues él me llamó y como es el jefe de seguridad de la oficina y tenemos protocolos internos, etcétera, eh, él me habla y me acuerdo que su primer pregunta fue, ¿quién es? ¿Quién es tu familiar?
Entonces ya cuando le dije, pues es un tío mío, ok, un tío, entonces yo me quedé así como que, o sea, no importa si es mi tío en primero, segundo, tercero o cuál grado, para mí es un integrante de la familia que no sabemos dónde está en ese momento y que genera la misma preocupación que si fuera algún familiar de cualquier otro grado, ¿no? Entonces, esta experiencia me dejó muchas lecciones, muchos aprendizajes a nivel obviamente personal, familiar, y me sensibilizó de manera realmente muy profunda, todavía más acerca de los procesos que viven las familias que no saben de sus familiares, ¿no? Y de la importancia que tiene las redes sociales en estos casos para compartir información. Lo que realmente representa o puede estar representando para una familia, ver que alguien replica una alerta, contribuye mucho, ¿no? No sé si en sí mismo el proceso que se lleva a cabo para la búsqueda de la persona por parte de las autoridades, pero para las familias sí representa una luz de esperanza, ¿no? Pues yo creo que es también como algo que uno le deposita a esa actividad, a esa acción, ¿no? Yo le depositaba esa esperanza cada vez que veía que alguien me apoyaba a replicar la alerta. Y pues llegó un día que pasaron las semanas y un día me desperté y dije, cómo podría contar esta historia y compartirla en DEMAC? Sí he estado compartiendo otras historias a lo largo de la contingencia, esta no quiero que se quede de fuera, y pues la compartí, le puse otros nombres. Lucio es el nombre de uno de los hermanos de mi abuela materna, que tuve el gusto de conocer, como conocí a mis bisabuelos también, y tengo muy bonitos recuerdos de ellos. Entonces dije, bueno, pues le voy a poner ese nombre, y debo decir que me encantó, me conmovió muchísimo la ilustración que le pusieron al texto de este señor adulto mayor que se ve que va caminando de espalda con su sombrero. Me enterneció muchísimo, muchas gracias. Cuando le mostré a mi hija y le compartí el link para que lo viera, también lo mismo me dijo, ay, qué bonito ilustraron el texto, o sea, sí lo puedo ver al tío perfecto caminando así, ¿no? Entonces, pues esa es la historia de Lucio no está, de lo que sucedió en nuestra familia, de cómo lo viví, de cómo lo trasladé hacia algo que me gusta hacer y que una vez más compruebo que sí, que efectivamente la escritura es un medio terapéutico y además súper sanador, y que es muy poderoso y mágico, porque incluso después ver la historia narrada y con una ilustración, pues le da un toque diferente y me hizo vivir esa experiencia en ese momento de otra manera. Muchas gracias. Esta es la Muchas historia. gracias. Fíjate que esto que dices es muy importante de la ilustración, porque justamente en DEMAC siempre se busca, y ayer en la junta con la doctora Amparo Espinosa, la directora, platicábamos cómo ella desde hace más de 30 años que fundó DEMAC y que existe DEMAC, siempre ha buscado dignificar las historias, los testimonios de las mujeres, y una forma de dignificarlos es esta, por ejemplo, en los libros impresos, buscando que las carátulas, que el material, el papel, que tenga calidad, etcétera. Entonces, pues en lo personal me da mucho gusto escuchar que te haya gustado la imagen, que sí de alguna manera representa un poco tu tío, ¿no? O cómo lo ves. Y otra cosa también que aprendí hace un tiempo con un psicólogo es que hay muchas formas de sanar y de hacer catarsis. Por ejemplo, decía, a mí no me encanta generar siempre catarsis. A veces sí es necesaria, pero a veces más bien me gusta como animar a las personas a que transformen ese dolor en otra cosa, como en un canto, en un escrito, en una pintura, en fin. Entonces, ahorita que lo dices, que cómo lograste darle salida a esta historia de otra forma,
que aunque es dura, pero de todas formas creo que tú misma también la estás dignificando y resignificando en ti a partir de haberla escrito y no solo escrito, sino también compartido, porque, bueno, pues de alguna manera, como así como compartes la alerta para que alguien te ayude, compartes el texto también y creo que a todas o a todas las personas que lo leemos nos deja algo siempre. Y pues vamos a pasar a la parte de comentarios o preguntas. ¿Quién quiere hacerle un comentario o alguna pregunta a Marisela? Me quedé realmente impactada porque siempre he pensado que cuando las familias viven estas situaciones, la palabra que yo suelo decir es un infierno. Es no estar ya en vida, estar pensando qué ha pasado con un familiar. Yo siento que es algo muy duro, es algo muy difícil y pues gracias a Dios en este caso el tío de Marisela regresó y estaba bien. Entonces ahí digamos que este dolor encuentra, a lo mejor se le dio una regañada o un apapacho o lo que sea, pero el dolor ahí terminó. Pero justo lo que dice Marisela, ¿no? De que cómo será para las familias que viven estas situaciones durante semanas, durante meses y hasta años. Yo recuerdo mucho, mi mamá tenía una amiga mayor, mucho mayor. Yo era niña y esa señora tendría como unos 60 y tantos, pero siempre vestía de azul. Y una vez le pregunté a mi mamá, pero ¿por qué Emma siempre viste de azul? Todos los días viste de azul. Y mi mamá me contó que esta señora había tenido un hijo y la comadre, la madrina del niño, se lo llevó y jamás supo más del niño. Entonces, toda la vida, Emma buscó y buscó y buscó hasta morir. Jamás supo qué había pasado con el hijo ni con la comadre. Y era eso era lo que ella también decía, que ya no vivía, no tenía ya más vida. Entonces es algo muy, muy difícil y qué bueno que Marisela lo pudo vivir de una forma pues ya alivianada, ¿no? Porque pues ya se resolvió en algo bonito, ya se resolvió en el regreso del tío. Y es muy bueno hacer hincapié en esto de que compartamos, de que estemos, porque a veces decimos, bueno, o sea, ¿de qué va a servir compartir o volver a picarle a la imagen, ¿no? Tal vez no es como el chisme de a ver qué pasó después, sino de verdad como apoyar desde la lejanía. A veces sí son personas que no conocemos, pero para las familias sí debe ser eh, un apoyo, un Sí, apoyo, porque yo creo que llega un momento en que no saben ni qué hacer, qué más hacer, así es. ¿no? Y Sí, pues así muchas es, gracias, gracias. Marcela, por compartir tu historia. Muchas No, al gracias. contrario, muchas gracias, Karin, gracias. Gracias, Karin. Y esto que dice Karin, sí, también yo lo viví con una prima que estuvo desaparecida una semana y siento, o sea, sentí lo que dice Marisela, o sea, y vuelve, o sea, te vuelve el alma al cuerpo, como dicen. Sí, es un apoyo saber que hay gente que te está apoyando. De hecho, una amiga también que estuvo su sobrina desaparecida, gracias a las redes la encontraron. Qué bueno. Entonces, sí sirve, o sea, sí sirve. Y bueno, vamos a ver, Bris, ¿quisieras comentar algo, Rebe? A ver, Rebe. Pues nada, estaba escuchando la historia y recordé cuando trabajaba en restaurantes, cuando estaba haciendo mi carrera, trabajé con argentinos. Entonces, pues siempre escuché estas historias de desapariciones y bla, bla, bla. Y bueno, eran pues impresionantes, ¿no? Y me tocó ver, es como un momento que valoro mucho, fue muy emotivo, pero me hizo pensar mucho en esta situación de la gente que desaparece, ¿no? Eh, fue, iba mucho a comer al restaurante donde yo trabajaba, Juan Gelman,
y él recuperó a su nieta, que en la dictadura pues desaparecieron a su hijo y a su nuera, y a la nuera estaba embarazada, y a la niña la dieron en adopción a unos militares, creo, uruguayos. Entonces él nunca más supo de ellos hasta la época en que, bueno, que yo trabajaba ahí, que me tocó ver que encontraron a la nieta, y entonces fueron al restaurante donde yo trabajaba. Ay, voy a llorar porque es como una historia muy... Estaba, o sea, yo veía a Juan Gelman, obviamente, pues yo le tengo, o sea, me gusta mucho su trabajo, ¿no? Era un señor muy reservado, muy ensimismado. Ese día que estaba platicando con su nieta, ahí, ay, no, todos llorábamos, o sea, la cara de felicidad del señor, porque en la nieta se representaba todo, ¿no? O sea, recuperar a su hijo, ¿no? Recuperar, pues, tantos años, ¿no? De incertidumbre. Y pensaba que qué historias tan difíciles. Jamás imaginé que en nuestro país íbamos a llegar a una situación. O sea, es terrible, ¿no? Es terrible que alguien, un familiar desaparezca y saber que estamos de cierta manera desamparados, ¿no? Por el sistema judicial, ¿no? O sea, y cómo las redes pueden ser esto que comentaba Marisela de un sostén, ¿no? Emocional. Y también conozco un caso de la sobrina de una maestra de mi hijo que también se perdió a la chiquita, y gracias a las redes pudieron localizarla. Ya estaba en manos de gente o sea, ya se la llevaban a Hidalgo en una red de trata, y la tenían en un edificio cerca del metro, no sé, por Chapultepec, y la pudieron localizar y la pudieron regresar a casa, y tampoco supimos más detalles, obviamente siempre, este, no importa, regresó, ¿no? Y nada, pues primero me da muchísimo gusto que tu tío esté bien, que haya regresado, es así una alegría que comparto, ¿no? Porque debe ser horrible, horrible la sensación, ¿no? Entonces, pues escucharte también ayuda como en el sentido, a veces digo, ojalá toco madera que nunca nadie esté en una situación similar, pero por lo menos saber qué cosas puedes hacer, qué instancias. Yo no había escuchado lo de la alerta plata, ¿es? Cuando me imagino cuando desaparece una persona mayor, ¿no? Sí, el alerta No sabes, plateada. no sabes como qué protocolos se pueden activar, cuáles son los recursos que puedes, a los que puedes acceder de manera inmediata para cada hora que pase, me imagino que es importantísima. Entonces, pues gracias por compartirnos, gracias, por compartirnos esta historia, y pues qué bueno que tu tío está con la familia nuevamente. Gracias, Rebe. Sí, gracias por compartir el gusto del final feliz de esta historia. Ujú. Sí. Gracias, Rebe. Abrazo. Gracias igualmente. Pues no sé si quieran comentar más. Bri, ¿se te ocurre? Sí, ya, quitas. Sí, no, pues gracias Marisela por compartir esta historia. Me parece que pues lo primero que se activan son pensar en las redes también de apoyo, ¿no? Como empieza uno a buscar desde los familiares, sus amigos, o sea, o sea, a pesar de todo el caos, pues hubo una concentración en poner en orden las ideas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Con quién vamos a acudir? Y bueno, pues eso es justamente también como pues esa capacidad de solucionar, ¿no? Las cosas. Y bueno, pues sí me parece pues que es una experiencia muy fuerte, ¿no? De hecho, pues en México y muchos países latinoamericanos somos como los principales en personas desaparecidas, ¿no? Y, y sí, a mí me tocó una vez ir, como vivo cerca de Reforma, pues sí hubo la marcha de las personas desaparecidas, y sí sentí así, pues llevaban la veladora, ¿no? Y todo esto sí es, híjole, muy, muy doloroso. Eh, Personas que de verdad pues ya no saben, ¿no? En este caso, pues qué bueno que apareció tu tío, ¿no?
y pues bastante, pues uno aprende, ¿no? De otras experiencias. Ahora, por ejemplo, esto que dices, ¿no? De las redes de apoyo y pues como nuestro sistema también pues es complicado, ¿no? A veces no sabes si vas a recibir apoyo, entonces es frustrante también, ¿no? Se viven muchísimas emociones. Pues gracias, Marisela. No, al contrario, muchas gracias, Bris. Gracias a todas por su escucha, por su interés, Amaranta en el texto. Y bueno, estoy muy contenta de este nuevo espacio virtual que, como bien decían ustedes al principio, nos hace tanta falta ahora que estamos tanto tiempo atrás de una pantalla, que conocer nuevos rostros y saber que hay otras mujeres que estamos compartiendo historias similares o no, pero que finalmente sí estamos compartiendo ahorita algo muy retador para todas y que hay un espacio como el que ofrece DEMAC para poderlo mitigar toda esta situación de alguna manera, pues me da mucho gusto. Les sugiero que entren al sitio de DEMAC y lean el texto. Ahí pues a lo mejor también lo pueden leer con más calma y van a ver qué bien escribe Marisela. La verdad es que a mí me tenía así como, ¿qué pasó? ¿Qué más? Quiero saber más. Es bastante diferente, o sea, cambia mucho de cuando nos encontramos a cuando ya lo leemos y o sea, sientan la diferencia. Lo encuentran como Lucio no está, ¿verdad? Si no mal recuerdo, Marisela. Y pues bueno, ahí también pueden comentar incluso el texto, lo que quieran, o hablar de los libros de ahorita de esta actividad. Y pues ya son 5 minutos para las 2, terminamos a muy buen tiempo. Les agradezco muchísimo que hayan aceptado, que hayan abierto pues sus ventanas del alma, como decían. Les agradezco muchísimo su presencia, siempre muy hermosa, muy interesante. Y las invito a que escriban, a que sigan escribiendo. Yo sé que sí escriben, pero como buena mamá que luego, que luego suelo ser, sigan escribiendo. Yo lo sigo haciendo cada día de mi vida. Y pues muchas gracias a todas. Gracias, mucho gusto. Gracias a ti, amor. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Bye.